Muy buenas tardes, hermanos que nos están viendo a través de YouTube. Les damos la bienvenida. Le damos la bienvenida al hermano pastor Antonio Cepeda. El ministerio Revelado Cristo vive nuevamente aquí con usted, esperando que el tema que ahora toquemos sea de gran importancia, sea de gran bendición para usted. Y usted sabe que nos puede encontrar en Facebook y nos puede escribir cualquier duda, cualquier comentario que usted tenga. Y también sería bonito que usted le diera me gusta a este video, que lo compartiera, que lo vea, que le diga a sus vecinos, a sus familiares. Este tema que ahora viene es muy importante, preste atención y esperamos en el Señor Jesús que sea de mucha bendición para usted. ¿Cuál es el tema que usted trae, hermano? Reflejo del Antiguo Testamento para el Nuevo. El tiempo con el hermano. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por permitirnos estar ahí con usted. Le bendigo en el nombre del Señor Jesús en cualquier sitio donde usted se encuentre, en familia, entre amigos, usted solito, meditando. Ya si tiene un lápiz y un papel a mano, qué importante porque se van a tomar algunas notitas si usted lo desea para este tema. Fíjese, hermano, que hoy el tema que traemos es bien interesante, es de una historia del Antiguo Testamento en el libro de Números, capítulo número 21, del versículo número 4 al número 9. Es algo bien interesante y habla acerca de una cuestión bien trascendental que muchas personas aún se hacen preguntas, ¿cómo es que se dio ese caso? ¿Por qué? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel se había puesto muy renuente con su líder, que era Moisés. Y hablaron en mal de su líder, y al hablar en mal de su líder, al ponerse en contra de su líder, siendo él un líder verdadero, que Dios trataba con él en directo, se pusieron en contra del mismo Dios. Dado a esa circunstancia, Dios permitió que una plaga, llamémosle de esa manera, una plaga, porque eran muchas, una plaga de serpientes ardientes, estuvieran por el desierto, por todos lados, en las casas, quizá en todos los sitios, y que mordían a las personas y las personas morían de ese mordisco, porque les daba una sensación de ardor en todo su cuerpo. Hablaron con Moisés y le dijeron, necesitamos que hables con Dios porque ya no queremos tener este sufrimiento. Nos arrepentimos de lo que hicimos, de cómo nos comportamos. Y él, es decir, el líder, habló con el Señor, Dios, y dijo el Señor, está bien, pero hay que hacer algo para que ya no sigan sufriendo. Entonces, ese es el punto que tenemos ahora aquí preparado. Antes de entrar en esa faceta que es el tema en sí, quiero decirle que la Biblia tiene muchos tipos y figuras desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y para formarnos una idea, tengo aquí apuntado algunos de los tipos y figuras. Por ejemplo, tenemos en el libro de Hechos, capítulo número 10 y versículo del 11 al 16, cuando el apóstol Pedro está en la casa que está a la orilla del mar y tiene una visión que un lienzo del cielo desciende y asciende, y en él hay cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, y oye una voz que le dice, anda Pedro, mata y come, y él dice, no Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y la voz viene a él y le dice, no digas tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y eso fue por 3 veces. Pedro dice no entender la visión, sino hasta que estaba ya en camino para donde Cornelio, que es el que lo había mandado a traer, Cornelio, el centurión romano,
Y cuando está enfrente o cuando se da cuenta que Dios lo que quiere es que hable con los gentiles, que realmente era vergonzoso para un judío hablar con los gentiles porque era considerado como perros, pero cuando está enfrente de ellos, dice, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda tribu y de toda lengua que le adora se agrada. Esto quiere decir de que él entiende la visión que era un tipo y figura del pueblo gentil. Pues este no es el tema que vamos a tocar propiamente, ¿va? Pero es una muestra de un tipo y figura que se dio. También está el tipo y figura, con atención, de 1 Corintios 10, 1 y 2. Porque algunas personas preguntan, el pueblo de Israel cuando salió de los 430 años de esclavitud de Egipto, se bautizó. ¿En qué nombre se bautizó? Porque si usted lee ahí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres pasaron el mar. Y hay una parte ahí en la que dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y qué quiere decir esto? De que en tipo y figura, Moisés como líder, que saca la esclavitud de Egipto a ese pueblo y lo lleva a la tierra prometida, es tipo y figura, repito, del Señor Jesús, que nos trae del muladar, pone nuestros pies sobre roca y nos proyecta la vida eterna. Entonces, es un tipo y figura, pero en ese tipo y figura nos asegura la Biblia de que se bautizaron en el nombre de Jesús como tipo y figura todos los que venían caminando en el desierto y pasaron el mar. El siguiente es acerca de la ley de Moisés. Dice que era la sombra de la fe que venía, el cual es Jesús. Y por supuesto que nosotros tenemos una escritura aquí que es en Hebreos 10.1 que nos asegura eso que estamos diciendo, porque la ley es el fin de la ley, dice la Biblia, Jesucristo. O sea, cuando hablamos ya de Jesucristo, ya no tenemos comunicación con la ley, porque todo el que se somete y quiere vivir bajo la ley, dice que se convierte, está bajo maldición. Entonces, cuando viene la ley funcionando, lo viene haciendo como un ayo, como una nodriza, como una nana, que va llevando al pueblo de Israel hasta el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la ley como sombra de lo porvenir, que era Jesús el que venía, ese es otro. Jesucristo, el fin de la ley, como decíamos en Romanos 10.4. Ahora vamos a entrar a este otro tipo de figura, porque el tipo de figura en este tema de Números 21 del 4 al 9, el tipo y figura de Jesús, repito, es la serpiente. Algunas personas nos explican por qué Jesucristo está tipificado con una serpiente. Y se da el fenómeno espiritual que Dios así lo planeó, y dice que cuando esas serpientes, las que comentábamos al principio, mordían a una persona, le daba ese ardor en todo su cuerpo y moría. Moisés habló con Dios, Dios le autorizó para que estas personas no murieran, que pusiera una vara, digámosle una vara o un asta altísima, y que en ese asta altísima hiciera una serpiente, pero que la hiciera de bronce, y que la pusiera lo más alto para que las personas que estuvieran mordidas por la serpiente pudieran ver a lo lejos esa serpiente y no murieran. Entonces ahí se da el fenómeno en que la serpiente de bronce pasa a ser el tipo y figura de nuestro Señor Jesús. Es difícil para una persona comprender cuando tal vez no han leído la Biblia, porque dicen cómo es posible. Pero sabemos que el bronce lo que quiere decir o tipifica es sacrificio.
bronce igual a sacrificio en la Biblia, ¿va? Entonces ahí la persona veía y no moría. Y fíjese qué interesante es esto, porque la Biblia dice que así como esa vara, ese asta fue levantado y esa serpiente de bronce estaba para que lo vieran las personas, así dice, por ejemplo, en San Juan 3, 14 y 15, que así como Moisés levantó en una vara la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa es la relación que tiene hasta hoy día en algunas Biblias. Este versículo del número 21, del 4 al 9, tiene una guía directa para San Juan 3, 14 y 15. Ahora nosotros pues hemos sido mordidos, ya ve usted, por tantas cosas, el odio, la discriminación y otras mil cosas, lujuria, pasión, egoísmo, borrachera, banqueteo y todo lo que habla la Biblia, que son mordiscos de serpientes que dan muerte. Ahora nosotros podemos librarnos de esa muerte, porque dirigimos nuestra mirada hacia el Cristo crucificado, y así como aquella serpiente fue levantada, así fue levantado el Hijo del Hombre, y nosotros tenemos la salvación y la vida eterna por medio de él. Ahora el asunto es como que necesita un toquecito diferente para las personas que tal vez no han logrado captar todavía. Es lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 11 al 13. Y dice que por la ley ninguno se ha justificado. Creo que se lo voy a leer así textual para que tengamos bien clara ese concepto de Gálatas 3, versículo número del 11 al 13, y nos dice de la siguiente manera. 3 del 13 en adelante. Perdón. Estoy en Efesios. Aquí estamos ya. 3 del 11 al 13 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces aquí tenemos la explicación de que el Señor Jesús murió en la cruz como un maldito, porque llevaba la maldición de la raza humana. Así es considerada la serpiente como maldición. Pero Él se hizo maldición por nosotros, no porque Él hubiera pecado, porque Él no pecó, pero sí absorbió y llevó toda la perdición que nos pertenecía. Y como dice, los decretos que para nosotros estaban escritos y eran contrarios, fueron clavados en la cruz. Entonces, de esa manera es que queda bien claro de que nuestro Señor Jesús murió en tipo y figura de la serpiente como maldito por nuestra salvación. Y hay un último versículo que tengo, que es Gálatas 3:19, en este análisis, y hace una pregunta bien interesante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Entonces este es el punto clave en el que nosotros sabemos que la ley funcionó y llevó al pueblo, y hay personas que todavía están pensando en que Jesús no era el Mesías, y de esa manera como que si todavía está fungiendo en esa parte del mundo, o ese pensamiento de alguien. Pero el Señor vino, que es la promesa que estaba hecha
porque de esa manera se esperaba. Así es de que la sombra de lo porvenir, que era la ley, es